Bien, buen día a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por haberse registrado para tomar este taller. Yo soy Noé Aguirre, soy la persona que está al mando del proyecto de divulgación tecnocultural Shalom Katun, o como se lo han visto por ahí en redes, check.mx. Y en primera instancia quería hacerle un profundo agradecimiento al profesor Juan Denis por haber accedido a realizar este taller. Yo soy alumno premium de la Academia Filosofía en Minutos y la verdad es de que han sido clases sensacionales, todas y cada una de los talleres y clases que he tomado en dicha academia, y pues se los recomiendo ampliamente. La manera de abordar los postulados conceptuales filosóficos de cada autor por parte de Juan es única. Y bien, en ese sentido, y sin más por añadir, te cedo la palabra, Juan, para comenzar con este taller. Bueno, gracias. Lo que voy a pedir nomás es que los que están ingresando, que silencien los micrófonos para que sea claro, si puede ser. En Meet existe la función de que el administrador, ¿no? Silencie voluntariamente a quien no se ha dado cuenta. Pero Claro, fíjate si existe. Yo en Meet, cuando estoy dando los cursos premium, si por ahí una persona no puede silenciar, activo y después la persona puede volver a liberarse. claro, sin Pero digo por las problema. dudas, como Y para aquí, que la comunidad pueda, ahí está, diferenciar. no te Buenísimo. preocupes, yo lo voy Bueno, monitoreando. dale, dale. Dicho esta cuestión técnica, voy a, voy a agradecerle a Noé esta invitación, también agradecerles a todos ustedes que estén presentes. Eh, en lo personal, hablar de Borges es para mí siempre una felicidad, un privilegio, un desafío también. Es también una pasión, una pasión. Si lo que tenemos pensado, hay uno más ahí, Noé, fíjate. Eh, si les parece, yo había charlado fuera de micrófono con Noé la posibilidad de hablar filosóficamente de Borges en la siguiente trazado, ¿no? Es decir, comenzar con una media hora, una primera media hora, en la cual yo hasta las más o menos las 2:30, 2:35 de la hora argentina, pueda explicar algunas ideas borgianas sobre el tiempo, y después abrir a preguntas de ustedes o a comentarios de ustedes sobre lo que se dijo o sobre lo que ustedes han leído sobre Borges, porque creo que en este tipo de conferencias abiertas, lo mejor que puede haber es un enriquecimiento en base a la interacción. Obviamente todas las opiniones serán escuchadas si son con argumentos, pero básicamente lo que me interesa es el fragor de la interacción y las nuevas visiones que ustedes puedan aportar a las pobres visiones que yo pueda interponer en lo que estoy diciendo sobre Borges. Bien, hay un par de micros más, Vani, ¿no? Hay un par más, fíjate. En lo personal, yo lo que quisiera, antes de inaugurar la cuestión técnica sobre la explicación sobre Borges, yo quisiera contarles, si me permiten, en estos primeros 2 minutos, qué significa la literatura de Borges a mi modesto juicio, a mi modesta opinión. Creo que Borges es probablemente uno de los mejores escritores del siglo XX, y la palabra mejor es siempre una palabra incómoda. Es decir, fíjate ahí, Noé, por favor. No está la función silenciar a todos, no es porque no es por mí, sino por la gente, por los que están. Fíjate, no es si está la función silenciar a todos. Claro, Entonces, claro, automáticamente, cuando hablamos del debate, abrimos todos los micros, ¿me entendés? Pero claro, si podés claro, buscar la función que quede todo el mundo silenciado, sería lo genial. ¿Sí? Después claro, abrimos todo. Es más que nada para que no moleste a los que están escuchando. claro, sí. Eh, entonces, yo lo que decía es que realmente se hace muy difícil plantear a un escritor que es arte, que es búsqueda, que es pensamiento, que es reflexión, en categorías de mejores y peores, en categorías de mejores y peores. Lo que realmente se puede hacer es decir que Borges es un escritor, primeramente notable, y segundo, es un escritor apasionadamente original, apasionadamente original. Porque mi encuentro con Borges, y esto es un pequeño storytelling que hago de unos segundos,
se da a través de este libro que tengo en mi mano y que he podido conservar, más allá de que el tiempo lo ha ido destruyendo. Yo soy partidario de que los libros no tienen que ser adorados en su hoja, o sea, esa gente que cuida cada una de las hojas, sino que tienen que ser adorados en su valor. Entonces, eso hace que yo también, a medida que los voy leyendo, después de 20 años que compré este libro, está completamente amarillento, totalmente marcado, anotado y bastante destruido. Algunas páginas incluso están salidas. Este libro se llama Borges Verbal y no es un libro de literatura borgiana, no es un libro escrito por Borges, sino que es un compilado de respuestas que Borges dio en sus entrevistas en orden alfabético. Es decir, uno va a la letra E y aparece lo que Borges opinaba sobre los exámenes. Uno va a la letra, por ejemplo, a ver, A, y ve lo que Borges opinaba sobre el presidente Raúl Alfonsín. Es decir, este libro me pareció la mejor forma de ingresar a Borges cuando yo tenía 18, 19 años, porque esa forma de ingresar es una forma de contactarte directamente con el ser humano que está opinando. En base a eso dije, bueno, una persona que habla de este modo y que tiene estas opiniones tan originales, probablemente tenga una literatura original. Y ahí comienza, obviamente, la lectura de sus poesías y sobre todo un cuento que mi padre en aquellos tiempos me había recomendado de Borges que se llamaba El hombre de la esquina rosada. Este cuento borgiano, El hombre de la esquina rosada, es un cuento realmente sobre un lugar, una especie de, hoy lo llamaríamos discoteca bailable, pero de tango de principios del siglo, que existen dibujos hechos sobre ese lugar, existió, pero hoy es sencillamente una calle. O sea, no solamente demolieron el lugar, sino que también es un asfalto. O sea, si vos tenés que buscar geográficamente dónde transcurrió ese cuento, hoy es calle, es avenida y listo, ¿no? Pero ese lugar es el episodio de mi primer encuentro con Borges, donde se hace un cuento realista, un cuento directo, donde Borges cuenta la historia de cómo vivían los orilleros de Buenos Aires a principios del siglo XX y a fines del siglo XIX. Es decir, acá está lo primero que a mí me apasiona de Borges filosóficamente hablando, y lo primero que yo quiero transmitirles a ustedes de Borges filosóficamente hablando. Borges complejiza lo simple y busca simplificar lo complejo. Este es el eslogan de Filosofía en Minutos. Cuando ustedes entran a mi Instagram, mi misión en la vida es complejizar lo simple y simplificar lo complejo. ¿Por qué? Porque Borges se encuentra en un duelo a cuchillo entre dos compadritos porteños, entre dos matones que están luchando a cuchillo para matarse, encuentra una problemática filosófica en algo trivial que muchas personas dirían, por mí que se maten esas dos personas. Borges encuentra la complejidad en un compadrito de fraiventos, en un compadrito, aclaro esto porque hay gente que no es de Argentina. En Argentina los compadritos le decimos, imagínense el personaje platónico, el ícono platónico del tanguero. Ahí fíjate, no es, hay un ruido más. Imagínense por favor el ícono platónico del tanguero, el ícono platónico del tanguero, es decir, un hombre de sombrero, un hombre o sea, imagínense una persona trajeada como bailando tango, esa persona que se dedicaba en muchos casos a la delincuencia, es el personaje atractivo de los cuentos borgianos. Y pone Borges en un compadrito de fraiventos una de las historias más apasionantes de la literatura del siglo XX, que es Funes el Memorioso. Funes el Memorioso no lo vamos a abordar en este taller, pero yo les recomiendo que lo lean, porque ahí está clarísimo, clarísimo, el debate filosófico y epistemológico entre la conceptualización y las personas concretas. Ahí está el nominalismo de Occam. Ahí está esa cosa apasionante que tiene Borges de que no existen conceptos sino individuos. Porque este gran personaje llamado Funes el Memorioso, un compadrito,
se golpea la cabeza y empieza a recordar absolutamente todo lo que le pasa en el día. Y si tiene que volver a contarte ese compadrito lo que le pasó en un día, necesita otro día para contártelo, porque se acuerda de absolutamente todo lo que le pasa. Y es tanta la memoria que tiene este compadrito que escapa a lo que la filosofía buscó siempre, la conceptualización. La filosofía siempre buscó el concepto. La filosofía siempre buscó, desde Sócrates hasta hoy, tratar de encontrar, como dice Borges, un plano del laberinto, un plano del laberinto. Pero este compadrito de Fray Bentos se burla de la filosofía y es capaz de decirte no solamente un nombre distinto para cada uno de los árboles que tiene el patio, sino un nombre distinto para cada día distinto de su gato, su perro. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando decimos gato, estamos haciendo una economía de recursos. Nosotros cuando decimos árbol, estamos haciendo una economía de recursos. Porque dentro del concepto gato entran todas las variantes y todas las especies distintas de gatos que hay. Y dentro del concepto árbol entran todas las especies distintas de árboles que hay. Pero por simplificar, nosotros le llamamos árbol. Este personaje de Borges rechaza esta intención que tiene la filosofía de conceptualizar y se vuelve un personaje que, insisto, se vuelve un personaje que busca la diferenciación sin conceptos entre infinitos gatos, infinitas situaciones, infinitas formas de la pared, infinitas formas de las puertas, porque su memoria es prodigiosa. Dicho esto, estamos entonces en presencia de un escritor que en cosas cotidianas pone intereses sumamente complejos e intereses sumamente metafísicos y profundamente metafísicos. Acá tengo algunos datos de Borges. Primeramente, su vida. Borges es un hombre que nació en el siglo XIX, pero que obviamente vivió el 99,9% de sus años en el siglo XX, pero tenía mucho del siglo XIX, su metodología, su individualismo, su pensamiento anarquista con tendencia hacia lo liberal. O sea, Borges admiraba políticamente a Suiza porque decía que en Suiza la gente no sabe el nombre del presidente. Ese era el liberalismo que soñaba Borges, que yo confieso que es el mismo que sueño yo. Una patria, un lugar donde ni siquiera sepamos el nombre de los políticos, de lo honestos que sean. Obviamente moriré sin verlo. Borges también murió sin verlo, pero en el prólogo de ese gran libro de Borges, que se llama El informe de Brody, que lo tengo acá en mi mano, Borges dice una frase tremenda. Dice, creo que con el tiempo la humanidad merecerá no tener gobiernos. Hermosa frase. Creo que con el tiempo la humanidad merecerá no tener gobiernos. Entonces, este es el Borges, que obviamente es argentino, pero también es cosmopolita, ciudadano del mundo, y que no escribe como un latinoamericano. Este es uno de los argumentos que está puesto ahí en la ponencia, ¿no? Está puesto ahí en la diapositiva. Borges no escribe como se espera que escriba un latinoamericano. De un latinoamericano se espera que escriba textos netamente políticos. De un latinoamericano se espera que escriba cosas históricas que hagan una militancia a favor de Latinoamérica. De un latinoamericano se reclama que hable de las costumbres y que describa el terruño con mucho detallismo. Borges, por el contrario, jamás se va a detener en el relato a contarnos cómo es el lugar. Fíjense ustedes que él dice algo muy interesante sobre Martín Fierro, libro argentino que les recomiendo, que dice que en el Martín Fierro jamás José Hernández te va a contar cómo es la Pampa. No hay una sola parte del Martín Fierro donde José Hernández se detenga a contarte cómo es la Pampa. Vos intuís la Pampa en el texto. En los cuentos borgianos, él jamás se detiene a contarte Buenos Aires. Vos intuís Buenos Aires al leer a Borges, porque en eso consiste para Borges la buena literatura, en que no tengas que detenerte a contarte si llovía o no llovía, en que no tengas que detenerte a contarte si afuera hay montañas o no hay montañas, sino que la literatura tiene que entretener haciéndote respirar lo que está pasando en ese lugar. Es por eso que Borges, como dice nuestra diapositiva, nunca escribió novelas, porque para él lo esencial es entretener a quien está leyendo.
Si un cuento no te entretiene, ese cuento tiene que ser abandonado, porque la vida es demasiado corta como para consagrarle nuestro tiempo a textos que no nos van a apasionar. Borges dice, no se puede obligar a nadie a ser feliz, así que no tiene sentido obligar a una persona a leer algo que francamente lo va a leer porque es un clásico o porque hay que leerlo. Si no te gusta el autor, es preferible dejarlo. Entonces, nunca escribió novelas porque Borges dice, como mi misión es entretener a quien me está leyendo, no tiene sentido escribir novelas, porque si yo escribo novelas, dice Borges, sí o sí tengo que caer en algún momento en un camino de ripio. Sí o sí tengo que caer en un momento en un camino de ripio. Cuando uno está leyendo una novela apasionante, llega un momento en el cual el escritor, por una cuestión de espacio, necesita contarte que esa tarde las tortas fritas no se hacían, que el mate estaba frío, o sea, se abundan detalles que uno dice, pensar que venía bien el relato, pero entró por este camino de ripio. Borges no quiere caer en eso, porque dice que su misión se parece a la misión de Las Mil y Una Noches, la misión de contar para entretener a ese rey que es el escritor, incluso, perdón, el lector. Incluso hay un libro de José Bianco que se llama Las Ratas, que está prologado por Borges, donde Borges dice algo extraordinario sobre José Bianco. Dice, José Bianco es uno de los pocos escritores argentinos que no ignora que del otro lado del libro hay un lector con el cual tenemos la obligación de entretenerlo, ante el cual fíjate ahí, Noé, por favor, ante el cual tenemos la obligación de entretenerlo. Tenemos la obligación de entretenerlo. Es decir, hacer literatura para Borges es entretener. Y cuando uno lee algunos cuentos borgianos, pásame por favor, a la diapositiva 2, ¿no? Si sos tan amable. Cuando ya empezamos a hablar de qué es lo que tocaremos en este taller, yo tengo que, antes que nada, anticiparles cuál es la base filosófica de mi pequeña reflexión en este taller. Punto número 1, la base filosófica es que para Borges el tiempo es el tema más importante de la historia de la filosofía. Borges está contradiciendo a un espíritu filosófico que proviene desde Platón hasta ahora. Cuando Platón, Sócrates, Aristóteles, los estoicos, los presocráticos, fundan la filosofía, lo que hacen es, pero obligadamente por cuestiones históricas, por cuestiones filosóficas o por cuestiones de elecciones personales, esto no lo sabemos, lo que hacen es elegir algunos temas como temas fundamentales para su filosofía. Y cada uno de los periodos tendrá un compromiso con esto. Retorname, yo no sé si está saliendo mi imagen o la imagen de Borges, pero retorname a la cámara si puede ser, Noé. Así hacemos un poco más de... No, o sea, ¿está saliendo mi cámara o la diapositiva, Noé? Ahí está, así puedo verlos también ustedes. Yo les decía que la filosofía tiene un compromiso inicial, y ese compromiso inicial es con la ontología y con la metafísica. Incluso Platón, que tiene pretensiones políticas, basa todo su pensamiento filosófico y político de la República en la idea de bien. Y la idea de bien es un concepto metafísico. Es decir, las preocupaciones de los filósofos griegos no son preocupaciones por el tiempo, son preocupaciones por el ente, por el ser, por la capacidad humana de llegar a conocer o no llegar a conocer. Platón hace toda una división acerca de cuánto podemos conocer y cuánto podemos no conocer. Pero no hay una preocupación por el tiempo, lo cual no significa que estos primeros filósofos, Platón, Aristóteles y demás, no aventuren una definición sobre el tiempo. Por ejemplo, Platón, como ustedes recordarán, dice que el tiempo es imagen móvil de la eternidad. Un concepto netamente griego que hoy todavía seguimos usando. La idea de que fuera de este mundo hay un mundo eterno, y ese mundo eterno está fuera del tiempo, y no tiene devenir. La eternidad para los griegos es no devenir. Entonces es un eterno presente. Y entonces, ¿cómo define Platón al tiempo? Como pequeñas copias en presente de lo que será la eternidad. Cada momento que transcurre
para Platón, es una copia de un chispazo, de un instante de esa eternidad. En esa eternidad que es eterno presente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? Copiamos el presente, copiamos el presente, copiamos el presente. Cada una de esas copias constituye lo que llamamos el devenir. En el caso de Aristóteles, tampoco hay una extraordinaria preocupación por el tiempo, pero tiene una definición del tiempo que nos acompañó hasta hace muy poco. Aristóteles dice que el tiempo es la imagen del movimiento, perdón, es la medida del movimiento entre un anterior y un posterior. Y ustedes dirán, ¿qué significa esto? Bueno, miren si ustedes tienen en su casa un reloj analógico, no digital, analógico, no digital, y díganme si ese reloj les está tomando el tiempo o les está tomando el movimiento. Se darán cuenta que el reloj analógico nunca controla el tiempo. Lo que controla es el movimiento, porque lo que controla es la perfecta forma de moverse de la aguja en tiempos regulares, en intervalos regulares. Entonces, eso no es tiempo, eso es movimiento de la aguja, que es otra cosa. En Occidente, nosotros cuando hablamos de tiempo, en realidad hablamos de movimiento de aguja. Y ese movimiento de aguja es, como dice Aristóteles, movimiento, es medida del movimiento, pero eso no es tiempo. El tiempo no puede ser una aguja que hace chic, 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 no puede ser eso. El tiempo es más que eso. Pero en el caso de Aristóteles, hay una gran definición que es la que seguimos teniendo nosotros. El reloj analógico que deja que se vayan moviendo las agujas, pero eso no es tiempo, eso es movimiento. Entonces, siguiendo con este análisis profundo que podemos hacer de cómo la filosofía ha dejado a un costado el tema del tiempo, ingresamos en el medioevo. Y cuando entramos en el medioevo vemos que la filosofía ha abandonado la problemática del tiempo en pos de preocuparse por la divinidad. La preocupación fundamental de los griegos era el ente y el ser, en algunos filósofos, como por ejemplo en Platón, o la idea de bien, para ser más riguroso. En otros filósofos, los filósofos medievales, como Santo Tomás de Aquino, como San Agustín, como Duns Scott, realmente las preocupaciones son por la divinidad, son por Dios, por lo que el cristianismo llama Jesucristo o Dios. Entonces también se deja a un costado el tiempo, porque el tiempo es creación de la divinidad. Entonces, si Dios crea el mundo en el tiempo es un tema que se va a estudiar sometido a este orden que establece la divinidad. En la modernidad el tiempo se vuelve mucho más medible y se empieza a estudiar ya en criterios, por ejemplo, muy interesantes en la filosofía de Kant. Kant nos dice que tiempo y espacio son intuiciones a priori del sujeto, que me parece la más apasionante de las definiciones del tiempo. Porque dice Kant que todo lo que vos entiendas, vos que estás en México, vos que estás en Honduras, vos que estás en Chile, vos que estás en Argentina, todo lo que vos entiendas y todo lo que vos conozcas, siempre lo vas a conocer con espacio y tiempo. No hay forma humana de conocer fuera del espacio y del tiempo. Por lo tanto, el tiempo es una forma pura de la sensibilidad del sujeto trascendental. Ahí me salió. Es decir, es una forma pura de sensibilidad. Ahora, ¿qué significa que sea puro? ¿Y qué significa que sea a priori? Significa que está fuera de toda experiencia. Es decir, cada vez que vos te enfrentes con una experiencia, necesitas imprescindiblemente del tiempo y del espacio. Está fuera de debate, está fuera de discusión. Vos necesitas del tiempo para entender esta charla que estamos teniendo ahora. Vos necesitas del espacio para entender esta charla que estamos teniendo ahora. Por eso se hace tan difícil al ser humano explicarle que en el cielo va a estar fuera del tiempo. Que cuando vaya a vivir a la eternidad va a estar fuera del tiempo. Vamos a pasamos otra diapositiva más, Noé, por favor. Así ya vamos cerrando la ponencia y empezamos con los comentarios. Fíjate la que sigue. Gracias. Bueno, esto ya lo dije recién. Vamos con el tema, la diapositiva 4. Vamos a hacer una mención sobre un cuento que les recomiendo de Borges, que se llama La otra muerte. Ese cuento borgiano se encuentra en el libro, acá lo tengo, el Aleph. Básicamente les comento de qué trata. Es un soldado, es un juego con el tiempo que hace Borges que es muy interesante. Es un soldado que es cobarde en la guerra.
Entonces se pregunta Borges, porque este soldado se arrepiente de haber sido cobarde, se pregunta Borges si este soldado puede volver a vivir ese momento en un sueño y puede volver a tener la oportunidad de no ser cobarde en el sueño. Es decir, supongamos que vos tenés un episodio traumático de tu vida y en un sueño lo volvés a repetir. En ese sueño, ¿tenés la posibilidad de cambiar tu pasado? La conclusión a la que llega Borges no se la quiero spoilear, pero para darles un adelanto, contradice lo que dice Santo Tomás en la Suma Teológica. O sea, Borges trata de aventurar la hipótesis de que si el ser humano cambia su pasado, Dios puede cambiar la memoria de los que recordaban ese pasado. Me parece de una originalidad impresionante ese cuento. En otras palabras, yo tengo casi 40 años. Si yo a los 20 años, supongamos, fui cobarde en la guerra, pero hoy, con 40 años, revivo en un sueño esa guerra y en ese sueño soy 100% valiente, se pregunta Borges si Dios no podría cambiar la memoria de las personas que estuvieron presentes para que ya no me recuerden como un cobarde, sino como la persona valiente que soy hoy a los 40. ¿Mm? ¿Hasta qué punto existe el pasado? Es la pregunta de Borges. ¿No será que tan solo existen personas que recuerdan el pasado? Y si tan solo existen personas que recuerdan el pasado, ¿no bastará con cambiar la memoria de esas personas para poder tener un nuevo pasado? Bien, otra pregunta sobre el tiempo. Avanzamos la diapositiva más, 9, por favor, a las 5. El hacedor. Acá también les recomiendo este prólogo. Y en este prólogo borgiano hay una cosa interesante. Yo quisiera más o menos contarle de qué se trata. Borges no tenía una gran relación con Leopoldo Lugones. No tenía una gran relación con Leopoldo Lugones. Y es por eso que a Borges siempre le dolió un poco esta cuestión, ¿no? El decir, me hubiese gustado que a Lugones le hubiese gustado lo que yo escribía. Entonces lo que hace Borges es soñar en el prólogo a su libro de poemas El Hacedor, un encuentro con Lugones, un encuentro con Lugones. Y entonces él dice que va caminando por la calle e ingresa al despacho de Lugones. Y cuando ingresa al despacho de Lugones, le presenta este libro que tiene en su mano. Y ese libro que tiene en su mano es El Hacedor, el libro que yo estoy, el libro de poemas que les estoy diciendo que realmente lo lean porque es hermoso. Y dice que ingresa y cuando, fíjate, no ahí por favor, ingresa y cuando se encuentra en la calle México con Lugones, le presenta el libro a Lugones, Lugones lo revisa, y cuando lo revisa, Lugones aprueba el libro de Borges. Todo esto con un Lugones muerto. Recuerden ustedes que esto es un sueño y que Lugones ya ha muerto. Entonces acá les leo el juego con el tiempo que Borges hace en este cuento que se llama El Hacedor. Les leo. Antes de lectura, repasemos. Borges llega a la calle México, se encuentra en el despacho de Borges y le dice, acá está mi libro, maestro, léalo. Lugones lo lee, lo repasa y le parece un libro agradable. Les termino la lectura leyendo el prólogo acá. Dice, en ese punto se deshace mi sueño, como en el agua. La vasca biblioteca que me rodea está en la calle México, no en la calle Rodríguez Peña, y usted, Lugones, se mató a principios del 38. Es decir, fuera de lectura, este prólogo está escrito en 1960, pero Lugones se mató en el 38. Lo que Borges está diciendo es que Lugones hace ya 22 años que está muerto, pero en ese sueño lo está reviviendo. Sigo leyendo. Mi vanidad y mi nostalgia han armado una escena imposible. Así será, me digo, pero mañana yo también habré muerto y se confundirán nuestros tiempos y la cronología se perderá en un orbe de símbolos y de algún modo será justo afirmar que yo le he traído este libro y que usted lo ha aceptado. Volveme a la cámara, si puede ser, porque quiero hacer el cierre por ahí hablándole más directamente. Gracias, Noé. Lo que Borges nos está diciendo, gente, es que si dentro de 300 años se pierde toda la ciudad de Buenos Aires,
se pierde en una explosión toda la República Argentina. Ojalá no pase. Y un investigador llega a encontrar este libro llamado El Hacedor y lee esas primeras páginas, dirá esa persona dentro de 300 años, mira vos, hubo un escritor que se llama Jorge Luis Borges, que se encontró con otro escritor que se llama Leopoldo Lugones, y Leopoldo Lugones le aceptó el libro a Borges. Pero ¿por qué podrán esas personas dentro de 300 años decir semejante cosa? Porque para Borges no existe el pasado, sino personas que recuerdan el pasado. Y esto es una de las ideas borgianas que a mí personalmente más me gustan, y es una de las ideas con las cuales más empatizo, y con esto quiero abrir el debate con ustedes. Yo estoy convencido que si 4 personas se acuerdan de un hecho, pero las 4 deciden olvidar el hecho, es imposible que el hecho prospere, porque el hecho morirá cuando mueran esas 4 personas. ¿A dónde estarán las cumbiambas de Santa Fe de la década del 70? Solamente en la memoria de los que se acuerdan de aquellas cumbiambas mitológicas. El día que muera la última persona que se acuerde de aquel Santa Fe de los 70, que bailaba cumbia en más de 15 lugares distintos, probablemente cuando se muera la última persona también se morirá en esos lugares. Y ustedes me dirán, no, Juan, porque por ejemplo el Centro Gallegos, que era un gran lugar, sigue vigente, sí, pero hoy es una cancha de fútbol 5. Por lo tanto, ya al morir el recuerdo, morirán también al morir las personas, morirá también el lugar. Porque alguien podrá decirme también, bueno, pero acá está una foto. Sí, está una foto, pero para que esa foto sea entendida, tiene que haber personas que mantengan la memoria colectiva. Tiene que haber personas, por decirlo heideggerianamente, que le den sentido a ese ente. Porque como dice Heidegger, el Dasein, nosotros somos los que le damos sentido al ser. Y si a mí me muestran una foto de una cumbiamba de la década del 70 y yo no sé interpretarla, si yo no soy un Dasein que puede interpretar esa foto en cuanto tal, como ente, lamentablemente esa foto es nada, esa foto es un cartón nada más. Lo que hace que yo le des, que el pasado tenga algún tipo de sentido es que las personas podamos recordar ese pasado y darle un sentido al pasado, no el hecho de que sea meramente un pasado. ¿De qué sirve la colección de años si no hay personas que le dan vivacidad a esos años que se han ido? ¿De qué sirve un cartón con una foto si no hay alguien que pueda interpretar quién es esa persona? En la medida en que exista un Dasein que pueda darle un sentido a ese cartón llamado foto, a ese espacio llamado Centro Gallegos, que fue un baile glorioso donde bailaron mis abuelos y hoy no es más que una cancha de fútbol 5, que está muy bien que así lo sea, porque quizás dentro de 50 años otros abuelos cuenten, yo ahí jugaba al fútbol 5 y hoy es un shopping, y hoy es un shopping. Es decir, realmente es interesante cómo las cosas sobreviven porque hay sujetos que las recuerdan. Y estoy de acuerdo con Borges, que en realidad no existe el pasado, sino sujetos que reinterpretan permanentemente el pasado y que lo sostienen vivo. Cuando esos sujetos mueran, morirá también el pasado. Bueno, abro las preguntas y los comentarios y los debates. Yo quiero darte las gracias por este taller. Te habla Muchas Walter. gracias. ¿Cómo te va, Walter, querido? Muchas gracias, Walter. Gracias. Gracias, querido. Gracias. Me fascinó lo mismo que acabas de decir de lo que te gusta de Borges de ayer. Eso siempre lo tenía en mente, pero nunca lo había podido resolver, sino hasta este momento. Punto. Qué bueno. Gracias. No, gracias, Walter. Gracias. Muy amable. Gracias. ¿Qué aguante, Walter? Porque recién terminamos el curso premium sobre Walter de Miami. De vuelta acá. Sí, o sea, exacto. Recién estuvimos en el curso de los estoicos y ahora vuelve acá, ¿no? Eso es amor por la sabiduría. Pero solamente nos podemos acordar de eso porque estuviste tú y estuve yo y nos estamos acordando. Claro, es verdad. Y en el momento en que las personas esto es muy melancólico también, ¿no? Abro también a los que quieran levantar la mano y participar. Esto es muy melancólico porque significa, no quiero ponerme existencialista porque es sábado y seguro muchos de ustedes esta noche van a salir a tomarse una cerveza con sus amigos, pero a ver, el día que nosotros muramos, gente, lo que nos va a mantener medianamente vivos en la abstracción es que se acuerden de nosotros. El día que la última persona se acuerde de nosotros, quedaremos en la memoria de Dios o en la nada. Y eso es una de las ideas más crueles que tiene la existencia
Y bien la trabaja don Miguel de Unamuno en El sentimiento trágico de la existencia, ¿no? O sea, lamentablemente, si yo no recordara todos los días a mi abuela, ella ya estaría en el olvido. Así que lo que mantiene a nuestras personas del pasado, lo que mantiene los lugares, es la memoria colectiva, ¿sí? El Dasein que le puede dar sentido a lo que ya es simplemente un recuerdo. Así que bueno, vamos a abrir los debates, por favor, los escucho. Noé, si querés administrarlo, dale tranquilo. Claro, adelante, quien Buenas quiera tardes, participar. profesor. Mi nombre es Víctor, soy de Argentina, soy estudiante de profesorado de filosofía número 41 de la Drogué. Estoy muy emocionado Grande, Víctor. en verlo y siempre lo sigo en las redes. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se relaciona el tiempo en Heidegger, pero en ser y tiempo? ¿Cómo se manifiesta? ¿O se manifiesta como en la temporalidad o fuera de la temporalidad? No sé si me explico bien. Claro, porque estás hablando con categorías de la traducción de Gauss, ¿no? Tiempo y temporalidad. Sí, sí. La diferencia que uno encuentra entre tiempo y temporalidad es que el tiempo, o sea, Heidegger habla al principio de ser y tiempo, lo recordarás, que él dice, a mí no me importa tanto la pregunta por el ser, sino la pregunta por el sentido del ser. O sea, creo que lo dice más de 15 veces en el prólogo. Me importa el sentido del ser. Para Heidegger, el tiempo es el sentido del ser. O sea, hacia el final del libro, como si fuera una serie, como si fuera spoileándonos algo, Heidegger nos dice, ¿vieron muchachos que yo les dije al principio que yo iba a preguntarme por el sentido del ser? Bueno, el sentido del ser es el tiempo, porque solamente se es en el tiempo. Es imposible que haya ser sin tiempo. Y ahí está, me parece a mí, la hermandad que Borges tiene con Heidegger, porque Borges siempre tuvo una distancia con Heidegger, nunca le llamó la atención, incluso no, es como que es un filósofo que yo no sé si no estaba de moda en Buenos Aires, pero no le llamaba la atención, siendo que Borges y Heidegger conviven y realmente Borges vive en la época más esplendorosa de la fama de Heidegger, pero aún así es como que Borges o no se da cuenta de las coincidencias que tiene con él, o sencillamente no tenía simpatía con Heidegger, ¿no? Pero yo creo que realmente ahí la diferencia que podemos establecer entre tiempo y temporalidad, como vos decís, es que solamente se es en el tiempo. A lo largo de la historia de la filosofía, el ser, o sea, nuestro ser, se interpretó siempre por fuera del tiempo. O sea, voy a tratar de ser lo más pedagógico posible y lo menos complicado posible. Platón piensa que el ser está fuera de este mundo. O sea, que la base, el fundamento, esa es la palabra que no me salía, el fundamento de todo lo que estamos viviendo acá está fuera del tiempo, que es el mundo de las ideas, que son atemporales, que son eternas. ¿Sí? El cristianismo, por su parte, también piensa que Dios, que es la omnipotencia, está por fuera de este mundo. Tal vez el intento de Heidegger es combinar ser y tiempo, o sea, que está todo dentro de esta inmanencia absoluta, y que, absoluto es una palabra hegeliana, no heideggeriana, pero está todo dentro de esta inmanencia, y que el sentido del ser es en el tiempo, porque no hay ser si no es dentro del tiempo. Entonces, el Dasein es tiempo. Para hacerlo más sencillo, para Heidegger no hay ser como un conejito que se escapa. Palabras textuales del chileno traductor de Heidegger, uy, se me fue el apellido, la traducción de Gauss y Rivera. Es decir, el chileno traductor de Rivera dice que la historia de la filosofía consideró al ser como un conejito que se escapaba siempre y al cual no podíamos capturar. Pero Heidegger lo que hace es ubicar al ser en el único ente que es capaz de preguntarse por su propio ser porque le va al ser. ¿Y cómo se llama ese ente? Ser humano, y él lo llama Dasein, el ser ahí. Nosotros somos el Dasein, somos el lugar donde habita el ser, somos casa del ser, somos hogar del ser. Entonces, nosotros que somos el Dasein, somos tiempo, porque ser y tiempo van juntos, se combinan en su totalidad. Un maestro experto en Heidegger me decía, lo más importante de ser y tiempo no es ser y tiempo, sino el I. Esa letra I, la combinación entre las dos cosas, es la que le da
la fuerza a ese Dasein, que es tiempo. O sea, es ser tiempo. O sea, el sentido del ser es el tiempo, porque el Dasein es tiempo. Somos tiempo, ¿no? Bien, estábamos hablando de Borges y nos fuimos para Heidegger. Pido mil disculpas si mi Muchas gracias, voracidad por las profesor. ideas. No, gracias a vos, Filosofía. Redondo. ¿Estás estudiando filosofía en serio? Sí, en Nacional de Adrogué, número 41. Estoy en En tercer Buenos año de la Aires. carrera. Sí, en Buenos Aires, Argentina. Estoy en tercer Bueno, año ya. un saludo grande. Después mandá un mensaje por Instagram y dialogamos de la carrera, si te parece. Muchas gracias, profesor. No, Un siempre genio. un gusto. No, por favor, no, por favor. Sí. Otras preguntas, comentarios a su disposición. Entonces, Juan, yo tengo una pregunta. Entre Borges y Heidegger existe una Sigue con Heide. disidencia respecto a la imposibilidad de la trascendencia, porque recuerdo que Borges tenía, digo, a Heidegger, perdón, tenía con este concepto del Dasein, la noción de que cuando ocurría la muerte de una persona, no, o sea, el concepto de la esencia era algo trillado, es decir, la trascendencia en la memoria, ¿no? O sea, en Claro, términos lo que de... pasa que yo creo que los dos coinciden, en eso te tengo que dar la derecha, tenés razón, Noé, pero a ver, vamos a diferenciar algo. Los esquemas conceptuales son distintos, o sea, Borges es ateo, entonces ignora la trascendencia porque él es ateo. Simplemente utiliza la filosofía y la teología como estrategias literarias, pero en lo más profundo de su ser es un anarquista ateo. O sea, eso es Borges, ¿no? No cree ni en los seres humanos, anarquía, o sea, no cree ni en los políticos, ni en una divinidad, ni en una trascendencia, para responder a tu pregunta. Ahora, Heidegger se ve en la necesidad histórica de salir del esquema inmanencia-trascendencia para repensar nuevamente la pregunta por el ser. Obviamente que su filosofía es una filosofía con mucha más simpatía por lo inmanente, pero tal vez yo agregaría un dato más. Heidegger quiere escapar al doble juego, inmanencia-trascendencia. Él quiere hablar del único ser que hay, que es el Dasein. O sea, aquel que le da sentido a su mundo es el Dasein, y ahí está el ser. Entonces yo no creo que Heidegger rechace la trascendencia por decir yo me pongo la camiseta de la inmanencia. En realidad lo que hace Heidegger es decir, este esquema trascendencia-inmanencia que viene desde la metafísica platónica tiene que ser revisada. Y es por eso que él pretende retornar a la que realmente, retornar a la primera esquema de los presocráticos, donde la búsqueda no era una búsqueda por fuera. Por eso es que él pretende retornar un poco también a la búsqueda de los presocráticos. Por eso escribe libros sobre Anaxágoras, que son unos libracos así, ¿no? Porque busca ir hacia ese origen de la filosofía que fue eclipsado por Platón y que fue eclipsado también por Sócrates por una necesidad política, ¿no? Igual, yo creo que la filosofía de Heidegger, que es como que siempre sale a la luz en todos mis cursos, es una filosofía que para mí es más una pregunta que una respuesta, porque en cuanto yo creo que estoy conceptualizando algo, tengo 80 preguntas nuevas. O sea, así que cada vez que digo, sí, es así, 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 vuelvo nuevamente a decir, pero ¿y si es de este otro modo? Así que siempre es mejor plantearlo como pregunta, Heidegger, ¿no? Un filósofo estupendo, extraordinario, pero del cual uno siempre siente que ha leído el 1%. Bueno, ahí hay unos comentarios. Yo no sé cómo se leen los comentarios en Zoom, así que... Ah, mira, Juan, ahí abajo si te aparece la opción de chat. A ver, no me aparece nada porque estoy con el celular, pero a ver, quisiera. O si gusta te los En, leo, como me indiques. en el celular hay unos punticos a la Ajá. mano, a la Ajá. mano derecha, abajo. Ahora sí, Oprime ahora eso, sí. ahí te aparece todo. En los puntitos estoy viendo a las personas. Ah, ahí está. Más. Y donde El dice chat. más, acá está. Bien. Bueno, a los que quieran levantar la mano y hacer, recuerden que es un taller. Si quieren emitir preguntas o comentarios, estoy a su disposición. Bueno, había unos comentarios que ahora no lo estoy viendo, pero que realmente eran muy buenos.
algunos con unas frases realmente muy gratas, pero bueno, acá hay personas que están agradeciendo por el trabajo. Acá hay una frase de Cancerbero que me parece interesante, ¿no? No se muere el que se va, se muere el que se olvida. Tiene razón Cancerbero, tiene razón Cancerbero. Creo que ya morir es una tragedia, que encima nos olviden es una tragedia doble. Lo que me parece a mí que es inexacto, no en el caso de Cancerbero, sino en otros pensadores, es creer que no morimos nunca porque nunca nos olvidará. Eso sí me parece muy triste. Yo creo, al igual que don Miguel de Unamuno, que la persona más intrascendente... ¿Me ven ahí? No sé si me ven, porque es como que se Sí, me cerró. Ah, bien. ahí te ves, Juan. Yo creo que la persona más intrascendente del mundo, la persona más intrascendente del mundo, que esté viva, vale mucho más que el más famoso muerto. Esto es una idea de Miguel de Unamuno que yo la quería compartir. Es decir, ¿por qué? Porque la persona que esté viva es pura posibilidad. En cambio, ya cuando uno está muerto es el fin de todas las posibilidades. Y nuevamente me puse heideggeriano. Pero lo bueno de estar vivo, por más que tengas 70 años, 80 años, 90 años, 100 años, es que estás abierto a toda posibilidad. Así que esta cosa de morir no se muere nunca porque quedaré en mis poemas, yo prefiero estar vivo de bulto, diría Miguel de Unamuno. Prefiero estar vivo de bulto, o sea, caminar y estar vivo. Y después vemos si me van a acordar o no me van a recordar. O sea, denme 10 años más de vida y olvídense de mí. Es la propuesta de don Miguel de Unamuno. Cambio todos mis libros por un año más de vida. Eso es muy interesante también, ¿no? Así que, qué bueno, no sé cómo, pero ahora los estoy viendo. Estoy como emocionado. Ahora los estoy viendo. Bueno, ¿no hay más preguntas? Por ahí tiene una pregunta Martín Figueroa. Venga, Si quieres abrir el micro. ¿se lo abro yo? ¿No? ¿Aló? ¿Ahí? ¿Me Sí, te escuchan? Ahí está, escuchamos. ahora sí. Sí. Ya. El concepto de la inmortalidad mientras se vive o mientras tienes testigos de tu existencia, a mí me conmueve, por ejemplo, la inmortalidad que hay en Aquiles, Ujú, Perseo. Ninguno de nosotros somos contemporáneos de ellos, sin embargo, en una distancia enorme de tiempo humano, ellos siguen vigentes, ujú, siguen uh, viviendo en una forma heroica dentro de nosotros. Homero, y así, tantos griegos. Digamos. Entonces, tal vez, seguramente, los contemporáneos tenemos una finitud muchísimo más grande que la que tuvieron ellos. Pero, ¿cómo, cómo diferencias tú esa inmortalidad con respecto a este concepto de la finitud del recuerdo? ujú. Mira, a ver, gracias por la pregunta, pero yo creo que hay algo que por ahí yo señalaría en tu comentario, y es que no deja de ser una fe poética el creer que Homero sigue presente. O sea, tal vez si le preguntáramos a Homero si él hubiese querido vivir, él hubiese preferido vivir a estar presente en sus textos. Quiero decir con esto que poéticamente los seres humanos podemos sobrevivir para siempre, quizás, porque el que inventó, esto lo dice Borges en esta conferencia, miren, yo acá tengo esta obra que se las recomiendo, está muy económica en cualquier red, o sea, en Amazon, se llama Borges Oral, que son 5 conferencias de Borges, y en una de las conferencias, Borges cita la siguiente frase, amigo, no recuerdo tu nombre, pero Martín, él dice, Martín, él tiene una conferencia sobre la inmortalidad, Martín, y dice lo siguiente, yo no sé quién inventó la frase, dice Borges, a fulanito de tal, mejor perderlo que encontrarlo. O sea, yo no sé quién inventó la frase, a Noé
mejor perderlo que encontrarlo. Él dice, yo no sé quién lo inventó, pero cada vez que una persona haga un chiste con esa frase, esa persona sobrevivirá. O sea, eso es lo que Borges profesa. Yo ahí disiento con el maestro en el sobrevivirá. A ver, sí, es verdad que la persona sigue viva en su invención, pero como existencialista, que trato de ser, sigo reclamándole a la existencia la supervivencia de cuerpo y de bulto. Lo más trágico es que nos vamos a morir y que va a desaparecer nuestra corporeidad. Ahora, después que la vida sea muy, que tenga una gratitud con nosotros y sobrevivamos en un video. Yo también me puse a pensar alguna vez, ya hay más de 120 videos en YouTube mío, a no ser que muera YouTube, probablemente el día que me muera eso se vea. Y digo, bueno, pero preferiría vivir joven y fuerte y con salud a sobrevivir en los videos. Entonces, yo estoy de acuerdo con que Homero vive en nosotros. Estoy de acuerdo en que nosotros somos la sumatoria de todas esas historias que confluyen en nuestra historia. Pero preguntémosle a Homero, a Nietzsche, a Schopenhauer, a Hegel, si ellos quisieran ese destino, y probablemente el destino que ellos quieran es vivir un año más. Esa es la sospecha que tengo. Esa es la sospecha que tengo. Ahora, es muy interesante esta idea que vos me estás mencionando porque yo la siento muy hegeliana, ¿no? Esta idea, a ver si se entiende, esta idea de somos la sumatoria de todas las historias que hemos leído, ¿no? O sea, no solamente soy yo, sino toda la colección Gredos, o sea, los 50 escritores de Gredos están en algún modo viviendo conmigo. Y si lo comparto con ustedes, se multiplica exponencialmente, ¿no? Eso. Y permanece. Y permanece. Eso, te digo, me suena muy hegeliano y me parece apasionante, ¿sí? Lo único que me queda como duda es, ¿habrán querido esos 50 autores ese destino o habrán querido vivir un año más? O sea, simplemente hago esa pregunta. Ahora, quizás vos me respondas, no, yo lo que quiero, efectivamente, es formar parte de las futuras generaciones en una idea. O sea, el que ideó el sistema republicano vive en mucha gente. El creador del iPhone vivirá en muchas personas, ¿sí? O sea, eso también es importante, porque somos la sumatoria de todo eso. Pero a la vez nosotros nos sumamos a lo que serán los demás, ¿sí? Porque yo soy los Beatles, pero también soy la colección Gredos y también soy lo que aprendí en el barrio. Toda esa gente confluye en una única persona y nosotros formamos parte de otras personas. La pregunta existencialista es siempre, ¿qué destino es mejor? ¿Sobrevivir en mucha gente o vivir un año más de vida y no padecer la muerte, que es lo peor que le puede pasar al Dasein? Sí, en ese sentido, creo que de alguna manera la pregunta tiene también relación con el hecho de si quieres trascender tu cuerpo, carne y huesos, digamos, o quieres que trascienda tu obra, de tu paso por este mundo, digamos. Es verdad. Lo que pasa es que no solamente estamos hablando, amigo, no solamente estamos hablando de cuerpo, sino de autoconciencia. O sea, sí. yo quisiera estar presente cuando me lean, pero no lo voy a estar. Sí, efectivamente. Ese es el tema. O sea, te quiero decir, no solamente Hegel hubiese querido que sobreviva su cuerpo, sino decir, che, ¿qué pensarán en el 2021 de mí? Creo que ese interés le puede haber pasado también, ¿no? Claro. Digo Hegel, como puedo decir claro Nietzsche, ¿no? Como digo Nietzsche. Sí, claro, por supuesto. Muchas Hola, gracias. Juan. ¿Cómo andás? Quería hacer un aporte a lo que vos habías dicho, que Bien. bueno, hablando sobre el escritor, bueno, Bioy Casares, que era muy amigo de Borges, que Borges le hizo el prólogo a Bioy Casares en La invención de Morel, en la que él llama a su novela como perfecta, se plantea también en La invención de Morel este tema del eterno retorno, de la infinidad, pero esta ausencia de alma y autoconciencia que termina convirtiendo en redundante la inmortalidad, porque no tiene sentido seguir viviendo si no tenés autoconciencia de esa eternidad y de esa constante vivencia. O sea, ¿con qué punto vamos a seguir viviendo si no podemos ser conscientes de que estamos viviendo? Perdón, ¿me había desconectado? Sí, creo que te cortaste en un segundo. No, está bien, perdóname. Quedamos en inmortalidad.
Sí, que en la invención de Morel se plantea esta idea de la inmortalidad y de qué sentido tendría vivir en la inmortalidad si no se puede tener esa autoconciencia, como vos decías, el alma, la esencia de poder seguir viviendo. Por eso coincido mucho con lo que vos decís en ese sentido, porque termina volviéndose redundante la idea de la inmortalidad y el tema del eterno retorno, porque no sos consciente de eso. Claro, claro, pero es muy bueno el aporte que haces porque me encanta Bioy Casares, pero yo también diría que desde los orígenes la filosofía nos viene haciendo coquetear con esta idea, porque hasta los estoicos planteaban que somos parte de un todo universal y que no entendemos ese todo. Entonces, como no entendemos ese todo, tenemos que resignarnos a que lo que nos está pasando es parte de un modelo universal que tenemos que simplemente aceptar. Pero es tanto el espíritu individualista que tenemos en el siglo XXI que reclamamos por nosotros mismos. Ahí es donde yo nuevamente me pongo nervioso y digo, ¿de qué me sirve? Supongamos que yo escribiera 5 libros en mi vida, ¿de qué me sirve que me lean futuras generaciones si yo no voy a estar ahí para comprobarlo? Es simplemente una pregunta angustiosa, pero seguramente también tiene mucho de altruismo el decir, bueno, ayudaré a otras personas y yo no estaré presente. Pero eso habla ya de un nivel superior de altruismo, que es muy difícil orillarlo, nada más. Después, desde luego, que yo con mis muertos y ustedes con sus muertos deben tener sus recuerdos también, ¿no? O sea, en la medida que sigan escuchando a Kurt Cobain, va a seguir vivo Kurt Cobain, y en la medida que sigan leyendo a Bioy Casares, va a seguir vivo Bioy Casares. Estamos de acuerdo en eso. Bien. Bueno, ¿Noé? Sí. yo de todas maneras espero que mis bisnietos te lean en Gredos. Claro, claro. No creo que forme parte de Gredos, no. No creo que forme parte de Gredos, pero a no ser que Gredos amplíe a divulgadores. Sí. Lo que sí, no creo. Gredos tiene que seguir con esos 50 tomos porque es lo mejor que le ha pasado a la literatura filosófica. Lo que yo quisiera, sí, es quizás colaborar digamos, aportar a la humanidad algún texto de filosofía aplicada para mejorar la vida del hombre de hoy. Pero es un destino distinto. Yo creo que Gredos tiene que incluir a Heidegger. Si vamos a hablar de una persona que debería estar en Gredos, es Heidegger, que la colección Cierto. completa no lo tiene él. No lo tiene. Así Absolutamente. que es Absolutamente. la única crítica que le hago a Gredos, ¿no? Que no está Heidegger, están todos. Está incluso Herder, que es un filósofo que mucho no lo conozco, pero bueno, pero no está Heidegger, ¿no? Sí. ¿Tenemos alguna mano más ahí, no? Sí, Yair. ¿Qué tal ahí? ¿Sí me escuchan? Sí. Hola, hola Juan, hola a todos. Buen día. Bueno, yo soy de México. Bueno, lo escribí por el chat, pero bueno, ahorita estaban haciendo como temas muy específicos de filosofía. Yo no estudié filosofía, pero me gusta mucho la divulgación que haces. Te sigo desde hace ya tiempo. Y mi pregunta sería, bueno, ahorita es como se habló, o si bien se estuvo hablando de la relación que hay entre la memoria, porque justo hacías esa referencia de Funes el Memorioso y todo lo demás que dijiste, o aquello que se siente o que queda en el pasado en nuestras memorias, ¿no? Esa relación que existe es modificable, porque como bien lo dices, si yo en un sueño modifico ese acto de valentía y lo reemplazo por uno de cobardía, pues estuviera sustituyéndolo por una representación de lo que fue real. Entonces, Claro. esa modificación no terminaría siendo una negación de lo que realmente pasó. Y a fin de cuentas nosotros, pues no sé, al menos yo tengo esa sensación de querer saber y recordar lo que es real, aunque duela, ¿no? Porque muchas veces lo hacemos como negaciones. Entonces, por ese punto, no sé, o sea, sí, y me consta de que podemos modificar algunos recuerdos y pensar que fueron así, porque nosotros mismos nos creemos la mentira. No sé si sea como una mentira, no sé si sea como sí, o sea, esa reflexión, o sea, no sé qué tan bueno sea, porque pues esa negación de la realidad
pues termina siendo, y sé que es una concepción, ¿no? Es una concepción propia de todos nosotros, de conforme vayamos Ujú. entendiendo las cosas y como aceptándola y todo eso, pero no sé, o sea, ¿qué piensas de eso? Bueno, no creo que sea una negación de la realidad, ¿no? Pero, o sea, a mí me parece que el debate, amigo, está básicamente en darnos cuenta que el pasado, para las especulaciones metafísicas de Borges, el pasado no existe como entidad en cuanto tal. Esa sería la definición. Sino en cuanto a los sujetos que están recordando el pasado. Y yo tendría que darle a Borges casi la razón, porque convengamos que el pasado es siempre una memoria. O sea, el pasado no es un ente en cuanto tal concreto, definible y abarcable. Es decir, que aquel llamo ente. Este libro es un ente. ¿Por qué? Porque yo puedo decir tu es negra y equivocado y afirmar cosas sobre él muy concretas. El pasado no es un ente. El pasado es siempre una construcción desde el presente. Entonces yo estoy de acuerdo con Borges que si no hay una cosa en cuanto tal llamada pasado, va a depender obligadamente siempre de los que lo recuerden. Entonces vos podés decir, acá hubo un hecho, y ese hecho es un hecho delictivo, pero ese hecho delictivo será siempre redactado por personas. Obviamente que si y por pruebas que testimoniarán lo que pasó. Si, por ejemplo, hay un hecho delictivo que es romper un vidrio y robar eh, una mesa, si vos llegás al lugar y está efectivamente roto el vidrio, ese vidrio te habla del hecho anterior y te testifica en el presente de lo que pasó en el pasado. Y si efectivamente no está la mesa, esa mesa también te habla de lo que, no es, de lo que pasó en el pasado. Ahora, que después hagamos construcciones subjetivas sobre eso, en el caso de Borges hace que si el pasado no tenga entidad concreta, sino que siempre sea un relato. Y si siempre es un relato, tiene mucho de género de ficción. Eso es lo que él dice, ¿no? Que es lo que nos pasa mucho con la niñez. La niñez. Esa cosa de, ay, cuando éramos chicos, qué felices que éramos. Yo recuerdo que para mí no había cosa más patética que un domingo a la tarde. Yo cuando era chico, yo siempre detesté la escuela. Terminé quinto año odiando la escuela, ¿no? Por eso me da mucha bronca el decir soy profesor, porque trato de imponerle a los chicos algo que a mí nunca me gustó que me impongan, ¿no? El orden, el respeto, la puntualidad, el timbre, qué sé yo, el estudien para la prueba. Y recuerdo que para mí el domingo a las 8 de la noche era un momento nefasto de mi vida porque tenía que hacer la tarea. Tenía que hacer la tarea. Incluso hay un poema muy lindo de Pablo Neruda que se llama Balada de un domingo de mi infancia. ¿Mm? Balada de un domingo de mi infancia, en el cual Neruda analiza los dolores que un chico siente un domingo a la noche cuando tiene que hacer la tarea. Y eso es verdad, yo me identifico con eso. Ahora, cuando uno recuerda a la niñez que dice, ay, qué felices que éramos en el barrio jugando, y no, éramos igual de desdichados que ahora. Lo que pasa es que al recordar hacemos género de ficción. Decimos, qué felices que éramos. No, en ese momento no era feliz. Hoy, volviendo a ese recuerdo y haciendo una relectura de ese presente, te das cuenta que si hoy estuvieras en ese momento, serías feliz. O sea, hay un tuit que siempre circula que dice, qué feliz que era y no me di cuenta. Por ejemplo, cuando me dejaste, me di cuenta que era feliz y no, vos no eras feliz. Vos ahora que lo perdiste, haces una interpretación desde un nuevo presente de algo que en el pasado no te pareció feliz. Pero tu interpretación es siempre presente. Es siempre presente. Entonces venir y decir, bueno, pero cuando yo jugaba la pelota a los 10 años en un campito de fútbol, era feliz. No era feliz en ese momento. En ese momento estabas mal porque tenías que hacer la tarea, estabas enojado porque tenías que llevar una revista antiojito para recortar al otro día y no la tenías, te molestaba que el partido lo habías jugado mal, habías perdido, tenías un montón de problemas, estabas atravesado por un montón de angustias de niño. Ahora, hoy, adulto, haces una relectura y decís, hoy yo entiendo que si volviera en un viaje a ese momento, sería feliz desde el presente.
Pero si automáticamente volvés a nacer, un ejercicio imposible, volverías a tener la misma sensación miserable de mañana tengo que ir a la escuela. Eso es Borges puro. Eso es Borges puro, ¿no? Pero bueno, es una interpretación. Yo cuando en mis cuentas de Instagram trato de aventurar estas ideas, mucha gente se enoja, ¿no? Porque dice, no, la niñez es muy hermosa, etcétera, ¿no? Pero bueno, para eso está la filosofía, para hacer enojar tanto. Profesor, otra Noé, pregunta. venga. Muy buena reflexión la de recién. Yo este año estoy Gracias. cursando una materia de mi carrera que se llama Metafísica. Y bueno, estamos viendo ahora la parte de Leibniz, las mónadas. Entonces el profesor nos recomendó que leamos Borges, el Alem. Y yo lo leí. No encontré una relación existencial o una relación de unidad de simpleza como dice Leibniz en las mónadas. Lo que sí encontré en Borges, lo noté más como nietzscheano en esa obra, porque veo que ahí no toca el tema del tiempo. Y en esta obra que usted nos presentó hoy, sí la vi más clara. Noto Claro. ese cambio que tiene Borges, que por momentos parece existencial, pero a priori, pero no lo es. No sé si te había una reflexión. Sí, además cada uno interpreta la obra de Borges como quiera, ¿no? Pero yo realmente lo que quiero decir es que a mí me parece que la obra de la Aleph no es una obra filosófica sobre Leibniz. Quizás hay gente que lo pueda encontrar, pero para mí es una obra sobre la muerte. Todo el cuento está atravesado por la angustia que Beatriz Viterbo murió. O sea, las veces que yo he leído el Aleph, 4 o 5 veces, siempre sentí que era una obra sobre la angustia de una familia destrozada por la muerte de una chica. Eso, lo que pasa es, claro, después para la facultad los profesores tenemos que encontrarles la vuelta como para justificar, vamos a hablar de Borges. Pero no, yo francamente con todo cariño que me representa Leibniz yo no lo encuentro. Si alguno lo encuentra, bueno, bienvenido sea. Pero también tengo que decir eso. Eso también tengo que decir. No, Borges mismo explicaba que sus cuentos eran situaciones desgarradoras y hoy los profesores encuentran relaciones, como yo, por ejemplo, que estoy tratando de buscar relaciones. Pero la verdad, yo encontré alguna relación entre Juan, Funes Memorioso Juan, perdón que te interrumpa, pero y se me hace la que te estás filosofía trabando. nominalista. Pero no es arbitrario. Quizás Borges me diga no. Yo Juan, simplemente quería hablar de un compadre. ya, por ahí te vemos, Juan. Hay una disculpa por los detalles técnicos, ya va regresando por aquí, Juan. Yo te veo y te escucho bien. Claro. Pues, ¿Estoy? ya, Juan. Parece que se le... Ya. Ahí. Perdón, lo que pasa es que a esta hora empiezan la gente a usar mucho internet porque empiezan a sonar las primeras cumbias, entonces es probable que el internet vaya cayendo, porque ya es como que se va poniendo linda la noche, ¿no? Así que
Se va poniendo linda la tarde, así que quizás por eso. Bueno, no, en realidad yo lo que decía era, porque me pareció interesante la pregunta del colega sobre la comparación borgiana con Leibniz. Yo entiendo que todos queramos buscarle al maestro grandes comparaciones, pero prefiero hacer una reflexión filosófica sobre su cuento que buscar una relación directa, ¿no? Porque, insisto, cuando yo leo el Aleph, para mí es un cuento sobre la desgracia de una familia a quien se le murió la hija. Básicamente es eso, ¿no? Después todo lo demás es abierto, ¿no? No entiendo, profesor. O sea, mi entusiasmo es porque estoy hablando con usted, siempre lo veo en YouTube todo, y ahora lo tengo y me No, está corresponde bien, mucho. está bien. Me encanta. Lo que sí te diría es que cumplas con los requisitos que te pide el profesor, pero después para vos mismo trates de, como siempre, de decir, pero ¿hasta qué punto hay que buscarle forzadamente a un texto ideas de otros filósofos? El escritor simplemente quiso contar una historia de una familia de la que se había muerto la hija, ¿no? ¿Estoy ahí? Sí, sí, acá estoy. Sí. Yo lo escucho. ¿Estoy? Bien. Ahí estoy de vuelta. No importa, no importa. Es porque ya el internet se pone complicado. ¡Oh! Se me cayó el celu. El internet se pone complicado. Pero no, ya está, quédense tranquilos. Aquí estoy. Uy, se me dio Ahora vuelta. estás al revés. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Me ven ahí? ¿O me Estás ven al al revés? revés. Sí. Ah, tenemos al revés ahí, Juan. Ahí ya te ves bien. Ahí está, ahí me ven bien. Ahí quedó. Bien, Profe, venga, venga, sí. una consulta, yo le hablo desde Bolivia, ¿Cómo Álvaro, va? ¿Qué tal? y bueno, yo siempre que reviso los ensayos de Borges en cuanto a literatura, siempre quedo sorprendido, ¿no? Por los datos que nos brinda o que ha indagado. Y bueno, la pregunta aquí, curiosidad, es saber, Borges, estas fuentes, ¿de dónde se inspira? Es decir, ¿hasta qué punto es estudioso de las letras, ¿no? Para Bueno, darnos datos, por ejemplo, de Dante o no sé, tantos ensayos que tiene. bueno, hay que recordar algo. Borges vuelve de Ginebra porque él viaja a los 20 años para operarlo a su padre. Perdón, viaja a los 16 años, creo, por una cuestión de su padre tuvo el mismo destino que él, quedó ciego, y viaja a Europa a que lo operen al padre. Y cuando regresa, ya él escribe ese libro Fervor de Buenos Aires a los 21 años, y ya se queda en Argentina y no se va nunca más hasta la vejez o hasta la fama, ¿no? Es decir, que la obra borgiana más densa, más fuerte, se escribe entre 1920 y 1960, cuando Borges escribe El Hacedor, y ya su fama mundial es tan grande que viaja por el mundo entero. Es decir, Borges tiene prácticamente entre el 20 y el 60, 40 años de porteño. 40 años de porteño, o sea, 40 años de ser un bonaerense, una persona que vive en la capital federal, que vive en Palermo, y atraviesa todos los problemas de la historia argentina. Ahí en el medio viene su conflicto con el peronismo y su mención como director de la Biblioteca Nacional en el 55, con el golpe de Estado que se dio mal en llamar la Revolución Libertadora. Y ese Borges de 40 años aquí en Argentina es un Borges que solamente, porque no había internet, solamente accede al conocimiento a través de las bibliotecas de Buenos Aires y de su biblioteca personal. Es decir, era tan potente la fuerza de la Argentina liberal de 1920, era tan potente que en todas las bibliotecas de Buenos Aires, Borges encuentra lo que él escribe. O sea, eso nos habla de un Buenos Aires impresionante en aquellos tiempos. Y yo creo que hasta el día de hoy Buenos Aires sigue siendo una ciudad. Yo no tengo mucha afinidad en el sentido de que los ritmos de Buenos Aires me ponen nervioso porque es una ciudad muy acelerada,
y realmente yo me siento un poco incómodo cuando está todo tan acelerado. Además, cuando viajo a Buenos Aires me gusta conducir, así que lo hago todo en mi auto y realmente me resulta incómodo la conducción en una ciudad tan veloz. Pero fuera de eso, me saco el sombrero ante la actividad cultural que tiene Buenos Aires, que en la época de Borges le da las herramientas a Borges para escribir lo que él escribe. Buenos Aires es una ciudad que hasta antes de la pandemia tenía una actividad teatral que no tenía nada que envidiarle a Londres, porque realmente había teatros, pero en algunas cuadras había hasta 4 teatros, ¿no? Entonces eso habla de una actividad cultural literaria. Incluso tuve la posibilidad de conocer una de las 5 librerías más importantes del mundo, que es la ND Ateneo, que es hermosa, y eso es un lugar extraordinario, es un lugar donde vos te podés tirar al piso a leer, y es una librería. Y además tenés la posibilidad de leer los libros y no se enoja el dueño, lo cual es increíble, porque significa que vos vas a comprar, pero también podés sacar el libro, te sentás en el piso y lo lees, lo devolvés y te vas, y nunca lo compraste. Eso, yo sé que muchos dirán, eso está mal, pero es una forma también de sociabilizar el conocimiento. Y fíjate vos qué increíble que aún así la librería vende miles y miles de libros por día, ¿no? Es muy loco, pero yo, por ejemplo, fui a buscar la colección de Byung-Chul Han, NDATD, Ateneo, porque son libros que no llegaban a Santa Fe. Y cuando voy, veo que está la colección completa, faltaba la Sociedad del Cansancio. Estaba, pero también estaban todos los filósofos contemporáneos, y nadie se enojaba si yo sacaba el libro, me sentaba en la alfombra, una alfombra hermosa, y leía hasta que cerraba, lo devolvía y decía, me llevo un libro más barato. Eso es Buenos Aires, eso también es Buenos Aires. Y Borges se cría en esa cultura y todo lo que sabe lo sabe con esa cultura, ¿no? Buenas, para opinar un poco, mi nombre es Héctor Pineda, yo soy de Panamá. Para decirle un poco al compañero, bueno, sí, Borges leía mucho y él incluso él llega a dar, no estoy muy seguro si lo dio allá en Estados Unidos o en Argentina, pero él da una clase de literatura inglesa, ni siquiera de literatura latinoamericana. Sí, en la UBA. Compilado. En la UBA. Ajá, no. ¿Es Argentina? Sí. Ok. Sí, no da una clase de literatura norteamericana, y incluso él mencionaba varias veces que muchos de sus cuentos, mucha de su estructura narrativa está influenciada por los ingleses, pues. Le gustaba bastante, o sea, simplemente leyó desde que hay una cuestión familiar ahí, hay una cuestión familiar que es muy importante. O sea, Borges es hijo de inglés, es descendiente de ingleses por parte de la abuela, y por parte de padre, es hijo de portugueses, pero también tiene muchos antepasados soldados. O sea, la gran mayoría de los parientes borgianos eran todos soldados. La gran mayoría de los parientes, por ejemplo, un bisabuelo de Borges había cruzado los Andes con San Martín. O sea, por eso él escribe en uno de sus poemas, me legaron valor y no lo acepté, porque acá soy el que cuenta las sílabas durante la noche. O sea, pero también es interesante porque muchos historiadores han investigado abuelos de Borges que Borges ni siquiera conocía y eran escritores. Hay un muy lindo podcast de Felipe Piña hablando de Borges, está en Spotify, donde hacen una especie de análisis del árbol genealógico de Borges, y se ve que había en 1790 escritores parientes de Borges. Ahora que estoy recordando, creo que Borges algunos los recuerda, porque sí, un pariente escritor de él, un antepasado escritor de él, que creo que es el único antecedente que tiene él así de un escritor, pero los demás eran todos combatientes y eran todos soldados, como la mayoría de las personas que se querían ganar la vida en Buenos Aires en el siglo XIX, en las clases medias altas, tenían que dedicarse a las suertes militares. Ahora, también hay que decir que Borges es un escritor que lee literatura inglesa porque le apasiona, pero porque también sabía que con sus padres tenía que hablar en castellano y con su abuela tenía que hablar en inglés. Y él nunca supo que estaba hablando en inglés, era un niño. Lo cierto es que aprendió a leer en inglés desde muy chico y que traducía desde muy chico, obviamente, los autores ingleses al castellano. De hecho, yo supongo que la Metamorfosis lo traduce del alemán Borges. O sea, fue un traductor sin darnos cuenta. La primera traducción de la Metamorfosis del alemán
es de Borges también, ¿no? Que son otros idiomas que aprendió por su capacidad idiomática. Borges hablaba muy bien, además del inglés, hablaba muy bien en alemán y en francés, ¿no? Okay. Gracias. Bien, Noé, ¿te parece que estemos ahí? Porque estamos en horario. Claro, Juan. Sí, sí, sí. Pues nada, por ahí voy a dejar de